Tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a empezar a ver ya lo que son los temas que corresponden al segundo examen parcial. O sea, vamos a hablar de lo que es patología de aparato. Vamos a empezar hablando de lo que es patología especial, en este caso hablando ya de la patología del aparato genital femenino. Y bueno, se estudia dentro de lo que es patología del aparato genital femenino lo que corresponde a la glándula mamaria, ¿no? Hemos puesto esta primera imagen antes de empezar el capítulo porque en muchos de los procesos patológicos que atingen a genital femenino, pues el agente causal es precisamente el virus del papiloma humano, el VPH, ¿no? De alto riesgo, y que causa un efecto sobre la célula infectada que se denomina efecto citopático viral y que precisamente es este tipo de célula que se denomina como coilocito, ¿no? Una célula, si ustedes ven, con uno o dos núcleos irregulares, muy hipercromáticos, excéntricos, rodeados de un halo claro, ¿no? Por eso se llama coilo, espacio vacío en el interior de la célula, rodeado de un espacio claro, ¿no? Un reforzamiento a este nivel que delimita ese espacio claramente y después viene el resto del citoplasma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los coilocitos, pues precisamente estamos refiriéndonos, perdón, a que se trata de un efecto citopático viral por el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano. Cuando hablemos de vulva, eh, eh, el virus del VPH pues te produce lesiones benignas y malignas ahí, el cáncer de vulva también está relacionado con el VPH. Hablamos de vagina, también está relacionado el cáncer de vagina con VPH, cuello uterino más aún, entonces es pues un factor de riesgo muy importante el VPH infectal femenino. Los reproductivos, lo que vamos a ver en sí acá es patología de la vulva, patología de la vagina, patología del cuello uterino, cuerpo uterino, patología de la placenta, patología de los ovarios y trompas de falopio, patología de glándula mamaria. Aclarar que vamos a, en aquellos órganos o tejidos donde no es muy frecuente los procesos patológicos o se ven con menos frecuencia tumores benignos y malignos, pues no vamos a detenernos mucho ahí. Por ejemplo, tenemos que tomar especial atención en lo que es cuello uterino por el cáncer de cuello uterino, que es la primera causa, ustedes saben, de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país y a nivel Latinoamérica. Entonces ahí sí tenemos que detenernos en patología de los ovarios y tenemos que hablar de patología de glándula mamaria, ¿no? Que son los lugares que con más frecuencia vamos a recibir procesos patológicos o los pacientes acuden a la consulta por procesos patológicos en estos órganos, ¿no? O en estos tejidos. Empezando a hablar de la patología de la vulva. Cuando hablamos de la vulva está constituida por los labios mayores, está constituida por los labios menores, está constituida por el clítoris, está constituida por el vestíbulo, está constituida por o a nivel de la vulva también tenemos que hablar de las glándulas de Bartolino y tenemos que hablar de las glándulas de Esquile, ¿no? Ahí justamente vemos acá una imagen muy ilustrativa sobre un cáncer que está comprometiendo los labios mayores de la vulva, ¿eh? Cáncer a nivel de los labios mayores de la vulva, una lesión deprimida, ulcerada,
¿no? Y más profundamente vean el cuello uterino, acá todo es el cuello uterino, con un orificio exocervical ahí de forma circular, ¿no? Pero que en sí no hay mayor patología, la patología está a nivel del labio mayor de la vulva, ¿no? Entonces ya vamos a ver sus características. Siempre empezamos hablando de las vulvitis. Específicas son aquellas causadas por el virus del papiloma humano, ¿vean? El VPH. Ya empezamos con el VPH y donde el virus del papiloma humano te puede producir lesiones benignas y malignas. Primero hablaremos de los condilomas acuminados. Los condilomas acuminados que también se conocen como verrugas genitales, ¿no? Vean toda esta zona de esta vulva prácticamente llena de condilomas, ¿no? Que se conocen, como les digo, como verrugas genitales, y el agente causal es el virus del VPH. Pero en este caso, es el agente del virus del VPH, pero en sus serotipos 6 y 11, ¿no? Serotipos 6 y 11 de bajo riesgo oncogénico, o sea, con poca probabilidad de producir un cáncer. A eso me estoy refiriendo, ¿no? También acá se tiene que mencionar la neoplasia vulvar intraepitelial. Neoplasia vulvar intraepitelial, que puede ser de alto y bajo grado, ¿no? Pues bien, 3. ¿Acaso, vamos a tocar más adelante esto? Lo que quiero que me entiendan es que cuando hablamos de neoplasia vulvar intraepitelial, también estamos hablando de lesiones premalignas que se presentan, o sea, las alteraciones están a nivel del epitelio de la vulva, ¿ya? Hemos mencionado que tenemos lesiones premalignas a nivel del cuello uterino y las alteraciones de las células en cuello uterino estaban a nivel del epitelio, ¿no es cierto? Dentro del epitelio, de que buscamos. Lo mismo, cuando hablamos de neoplasia vulvar intraepitelial, es una lesión premaligna que está afectando el epitelio que tenemos a nivel de la vulva. ¿Qué epitelio ahí? Tenemos el epitelio plano estratificado queratinizado, ¿no? Queratinizado. Y esta neoplasia vulvar intraepitelial, la mayor parte de estas neoplasias vulvares están asociadas a serotipos de VPH, en este caso VPH de alto riesgo. O sea, más frecuentemente se ha visto este nivel los serotipos 16 y 18. El virus del herpes simple tipo 2 también pues produce eh, lesiones a nivel de la vulva, a nivel del epitelio vulvar, porque hay una infección de estas células, y el efecto citopático viral por el virus del herpes tipo 2 en el epitelio, hemos dicho su efecto citopático del herpes es la fusión de las células. La fusión de las células, o sea, la unión de varias células, y entonces parece a la observación al microscopio una célula grande, una célula con varios núcleos próximos unos con otros, espalda con espalda, por eso se ven o se asemejan se dice a las semillas de la granadina, no sé esa fruta si alguna vez lo han consumido, lo han probado o lo han visto, se parece a esto. Desde el punto de vista macroscópico, saben ustedes, o clínico, que forma vesículas llenas de un líquido seroso, ¿no? Hemos hablado justamente de la clasificación morfológica de la inflamación, y hemos hablado de inflamación serosa, que presentan líquido en su interior. Característicamente, se forman cuerpos de inclusión en el interior de los núcleos como consecuencia o efecto del virus del herpes tipo 2. Estos cuerpos de inclusión se denominan como
cuerpos de inclusión de Cowdring, se llaman así, Cowdring, K-H-A-U-D-R-Y-N, Cowdring, cuerpos de inclusión de Cowdring. Que son, o cuando las observamos dentro del núcleo, por las inclusiones intranucleares dentro del núcleo, ¿no? Pues es consecuencia de el efecto citopático del herpes tipo 2. También tenemos que ver las distrofias vulvares. Y cuando hablamos de distrofias vulvares, justamente estamos hablando de que existe una alteración a nivel del epitelio que tenemos en la vulva y que ya les he dicho que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces, ese epitelio puede ser afectado con atrofia, o sea, vean, un adelgazamiento del epitelio, porque acá es un epitelio normal, diremos normal, en su espesor, y vean cómo acá se adelgaza, ¿no? O sea, ese epitelio es afectado con atrofia o es afecto con un engrosamiento. O sea, ¿qué significa? Que en ese epitelio o las células de ese epitelio escamoso han tenido una proliferación, o sea, ha habido una hiperplasia, ha habido un aumento en el número de células de ese epitelio y por ende eso ha desencadenado un engrosamiento de ese epitelio. Entonces, a eso se denomina distrofias vulvares, donde se afecta el epitelio con una atrofia o con un engrosamiento. Cuando hablamos del líquen escleroso, el líquen escleroso, también denominado como distrofia atrófica, es justamente cuando existe una atrofia de ese epitelio, un adelgazamiento o una disminución en el número de placas, del número de células de ese epitelio, ¿no? Por ende, se torna atrófico. Clínicamente se observa como una mácula o una pápula a ese nivel. Y nos vamos al otro extremo y hablamos de la hiperplasia escamosa. En este caso, ha habido un engrosamiento del epitelio, como ven acá, por una hiperplasia, es aumento en el número de células del epitelio, por ende, que llega a engrosarse. ¿Y cómo se observa esa zona donde ha habido una hiperplasia? Como una leucoplaca, una placa blanquecina, a lo que se denomina como una leucoplasia. Ya hemos visto, cuando hablábamos de cavidad bucal, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que estas leucoplacas o leucoplasias significa que ahí a ese nivel ya existe una alteración a nivel del epitelio, que en este caso es porque se ha producido un engrosamiento de ese epitelio, es una hiperplasia escamosa, pero ojo, que podría a ese nivel también ya estarse suscitando una lesión premaligna, una displasia que después puede evolucionar a un cáncer. Entonces, para concluir, las distrofias vulvares son dos. Una es el líquen escleroso, distrofia atrófica, donde hay una atrofia precisamente del epitelio, y la otra, la hiperplasia escamosa, o que se manifiesta clínicamente como una leucoplasia o leucoplaca, donde existe un engrosamiento del epitelio. Esas lesiones, vean, dicen, no tienen un potencial premaligno, pero si hay displasia, si a partir de esas lesiones se originaría una displasia, o sea, una lesión premaligna, podrían evolucionar o asociarse con un bajo riesgo de cáncer, ¿no? De carcinoma de células escamosas a nivel de la vulva. Pero en sí no tienen un potencial premaligno. Los quistes de la vulva. Acá, cuando hablamos de quistes de la vulva, nos referimos a procesos patológicos que se desarrollan por obstrucción de los conductos de las glándulas
de Bartolino o de las glándulas de Skinny. Son los dos tipos de glándulas que se habla a nivel de la región vulvar. Pero lo más frecuente o lo que se observa con más frecuencia en nuestro medio es la presencia de patología como consecuencia de la obstrucción del conducto de la glándula de Bartolino, y esto desencadena en la formación precisamente de un quiste de la glándula de Bartolino. Un quiste de la glándula de Bartolino, como les digo, por una obstrucción a nivel de su conducto. Y son quistes que son muy molestosos en la mujer, que son muy dolorosos, especialmente cuando toma contacto esa zona, ¿no es cierto?, con otra, y produce dolor a ese nivel. Luego también se habla a nivel de la glándula de Bartolino de los quistes epidérmicos de inclusión. Son lesiones benignas también estas. El quiste epidérmico de inclusión es cuando ese epitelio escamoso se mete o se introduce hacia el tejido conectivo y forma un quiste, ¿no? Entonces, vamos a hablar algunas características de el quiste de la glándula de Bartolino, que es el más frecuente a nivel de la región vulvar. Como les decía, el quiste de la glándula de Bartolino se debe al bloqueo del conducto de esta glándula de Bartolino causado por la acumulación de líquido en la glándula. Este líquido que se va acumulando en la glándula, ¿ya?, que está obstruida, ese líquido que se va acumulando entre la glándula, está formando el quiste, puede infectarse por diferentes gérmenes y formar lo que se denomina un absceso de la glándula de Bartolino. ¿Y cuáles son los agentes infecciosos o los gérmenes que pueden ocasionar un absceso de la glándula de Bartolino? Dentro de los de transmisión sexual, los más frecuentes relacionados al absceso de la glándula de Bartolino están las clamidias y la Neisseria gonorrea. Pero también se han aislado en cultivos de estos abscesos otros gérmenes como la Escherichia coli. Clínicamente, como les decía, son muy dolorosos, pueden tener un tamaño considerable, se pueden presentar en todas las edades, pero con más frecuencia están presentes en el grupo etario de o mujeres de mayores de 40 años. El tratamiento es la marsupialización, significa hacer un corte y drenar ese quiste. Pero ya cuando ya se torna o se forma un absceso de la glándula de Bartolino, no queda otra cosa que retirar toda la glándula a través de un procedimiento quirúrgico. Tumores benignos a nivel de la vulva, tenemos los papilomas. Hemos ido viendo en la nomenclatura de tumores, ¿no es cierto? Los papilomas son los tumores benignos más frecuentes en aquellos lugares donde tenemos revestimiento de epitelio plano estratificado, sea este queratinizado o no, y en la vulva sí tenemos ese epitelio. Entonces tenemos como tumores benignos ahí los papilomas, terminación coma, ¿no? Tenemos también los condilomas acuminados. Vean esta región prácticamente pues ya todo comprometido por condilomas, incluso la región perianal, ¿no? Los condilomas acuminados, cuyo agente hemos dicho es el virus del papiloma humano, serotipos 6 y 11,
Y otro tumor benigno que también se presenta a nivel de la vulva es el hidradenoma papilar, terminación como tumor benigno, que se presenta así como un pequeño nódulo, ¿no? Que se origina a partir de estructuras glandulares que se observan en la vulva y que repercute su importancia porque muchas veces se puede confundir desde el punto de vista histopatológico, se puede confundir con adenocarcinoma. Entonces, por eso la importancia de mencionarlo, por lo menos la adenoma papilar, dentro de los tumores benignos. Ahí está, les decía nuevamente, vamos a hablar de estas lesiones precancerosas o lesiones premalignas, se denominan así, porque como les digo, las alteraciones morfológicas y los cambios a nivel de las células están todavía dentro del epitelio que tenemos en el cuerpo. Tenemos dos. Primero, la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, se llama así, neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada o el NIV, neoplasia intraepitelial vulvar, y pues una D minúscula, pues, que te denota ese término de diferenciada. Esta neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada tiene un mayor riesgo, vean, de evolucionar a una lesión maligna. Tiene una mayor probabilidad de evolucionar a una lesión maligna. Y la otra lesión premaligna que tenemos en la vulva se denomina neoplasia intraepitelial vulvar asociada al BPH, o también llamada de tipo habitual, asociada al BPH o de tipo habitual. Para aclararles, pareciera que nos estamos contradiciendo acá, porque esta neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada no está en relación al virus del papiloma humano, pero es la que tiene mayor riesgo de evolucionar hacia una lesión maligna, de acuerdo a diferentes estudios que se han hecho o se han realizado. En contraparte de la lesión o de la neoplasia intraepitelial vulvar asociada al BPH de tipo habitual, que tiene menor riesgo de evolucionar hacia una lesión maligna. Puede hacerlo, pero el menor porcentaje, quiero decir. Y hablando de los tumores malignos a nivel de la vulva, o sea, a nivel de la región vulvar, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma. O sea, ¿cuál es el concepto de carcinoma? Hemos dicho, es un tumor maligno que se origina en un epitelio. En este caso de la vulva, se estaría originando a nivel del epitelio plano estratificado, queratinizado que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo se denomina? Se denomina como carcinoma epidermoide, ¿ya? O carcinoma de células escamosas. Y cabalmente, este carcinoma epidermoide es el tumor maligno más frecuente a nivel de la vulva. Y ahí está su definición precisamente, dice, tumores malignos, los carcinomas escamosas de la vulva, o epidermoide también, carcinomas escamosas, son tumores malignos que surgen de los componentes epiteliales de la vulva. Si hablamos de epidemiología de este carcinoma de células escamosas de la vulva, corresponde entre un 3 a 5% de todos los tumores del tracto genital femenino. O sea, no es tan frecuente tener, a eso me refiero, un carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas con origen primario a nivel de la vulva. No es frecuente, es 3 a 5% nada más. Lo más frecuente es que tengamos este tipo de tumor originándose o teniendo origen primario a nivel del cuello uterino, es lo más frecuente, ¿no?
Pero si hablamos de tipo histológico, o sea, el carcinoma de células escamosas es el más común. O sea, cuando hablamos de carcinomas que se están originando o tienen origen primario en la vulva, obviamente el carcinoma de células escamosas o epidermoide es el más común. O sea, casi todos los carcinomas de la vulva corresponden a este tipo histológico de carcinoma de células escamosas, ¿no? La edad de presentación, pues mujeres se ve con más frecuencia en mujeres ya de edad avanzada, ven ahí de mayores de 70 años. El sitio, la región anatómica de la vulva más comprometida es a nivel de los labios mayores. Si hablamos de la etiopatogenia de este tumor, nuevamente, ¿no es cierto? La mayoría de los carcinomas de células escamosas están relacionados con la infección por el virus del papiloma humano, el VPH. Y los serotipos más frecuentes, que les había mencionado ya, 90% son el 16 y el 18. O sea, acá, si nos encontramos con un carcinoma de células escamosas de vulva, o sea, lo más probable es que haya habido una infección por VPH de alto riesgo 16-18 que ha desencadenado en un carcinoma de células escamosas. Pero existen otras causas, como el líquen escleroso, o sea, la distrofia atrófica, que puede, en una situación desencadenar un carcinoma, irritación crónica por mucho tiempo de la vulva, exposición a radiaciones ionizantes, la inmunodeficiencia, que pueden ser también factores, pero lo fundamental, nuevamente acá, la infección por el VPH de alto riesgo 16 y 18. Entonces, esta imagen ya la hemos visto, ¿no es cierto? Y hay una relación con lo que decimos, el lugar que con mayor frecuencia se compromete por este tipo de tumor son los labios mayores, ¿no? Ahí está realmente esa lesión ulcerada, deprimida, que corresponde a la parte ya del carcinoma de células escamosas comprometiendo a los labios mayores, ¿no? Otra imagen, ya donde la lesión es mucho más extensa, vean todo esto, prácticamente todos los labios mayores de ambos lados ya, ¿no? Toda esta parte, vean, corresponde ya al carcinoma a nivel de los labios mayores. Lo mismo sucede acá, esta zona de acá. Y bueno, histológicamente, ya sabemos, para definir, ¿no? Esta es una tinción de HY, es una tinción de hematogenia y eosina, donde todos los núcleos se tiñen de un color azul con el colorante hematogenia de Harris, y el citoplasma se tendrá de un color rosado, ¿no? Eosinofil. Entonces, este es el epitelio que está revistiendo a la vulva, ¿no? Hemos dicho que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, está formando queratina acá. Estamos en vulva. Si no tendría queratina, bueno, yo pensaría que estoy en vagina, ¿no? No hay queratina, pero sí estamos en vulva, estamos correctos. Entonces, cuando hablamos de esas lesiones premalignas, de la neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciada y de la neoplasia intraepitelial vulvar asociada al VPH, tipo usual, esas lesiones premalignas o esos cambios o esas alteraciones celulares todavía están en el epitelio. Acá, cuando hablamos de eso, todavía están en el epitelio, ¿ya? O sea, no han salido del epitelio, no han roto la membrana basal de ese epitelio y se han metido hacia el estroma, esas células alteradas. Por eso se llaman lesiones premalignas.
Pero en este caso, ya estamos hablando de una lesión maligna. O sea, vean estos nidos de células tumorales. Hasta acá es la membrana basal, de acá a acá el epitelio, acá la membrana basal, y acá está el estroma conectivo. El estroma conectivo debería estar como en esta zona, así bien limpiecito. Bueno, infiltrado de linfocitos por el proceso inflamatorio crónico, bueno, pues sí. Pero vean estos nidos de células tumorales, que ya están en el estroma, ya están en el estroma, estos nidos de células tumorales. Ya han salido del epitelio y se han metido al estroma. Entonces, acá no podemos hablar de una lesión premaligna. Acá ya estamos hablando de un carcinoma de células escamosas vulvar. ¿Ya? De un carcinoma. No podemos hablar ya de una lesión premaligna. Este es ya un carcinoma, porque estos nidos, les reitero, y acá vamos a quedar, ya están en el interior del estroma. Son nidos de células tumorales malignas. Células escamosas, pero como hemos dicho, por eso hemos hablado, ¿no es cierto? Era importante hablar de los criterios de anaplasia. Anaplasia significa malignidad. Cuando hablamos de anaplasia, estamos hablando de pleomorfismo celular, alteración en forma y tamaño, de hipercromasia, mitosis atípicas, todo. Estas células, si bien son células escamosas, pero son células escamosas que están cumpliendo esos criterios de malignidad, criterios de anaplasia. No se observa porque es una imagen fotográfica de campo, con objetivo de campo, pero si nosotros acercamos más o tomamos una imagen fotográfica con un objetivo de 20x o 40x, con seguridad que vamos a ver que estas células escamosas sí, pero malignas están cumpliendo esos criterios. Habrá alteraciones de la forma y del tamaño, habrá hipercromasia por ahí, habrá una cromatina grumosa, habrá mitosis atípicas, todos esos criterios que ya nosotros sabemos que significan malignidad. Entonces, acá vamos a quedar. No sé si existe alguna consulta al respecto, caso contrario estamos terminando acá. Bien, entonces continuamos hablando sobre patología vegetal femenino el día de mañana. Que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno.